Volvemos a las recreaciones de los sintes clásicos que nos trae Arturia. En este caso vamos a ver el Ensoniq SQ80. Aquí tenemos el SQ80 de Ensoniq, pero esta vez emulado por Arturia. Como no, ya sabéis que Arturia es una de las compañías que más mimo y más cariño le pone a las emulaciones. Sí que es verdad que si lo ponemos frente a frente con el hardware original, tal vez y posiblemente haya alguna diferencia en cuanto a qué tipo de sonido sacamos en un aparato o en un software. Pero la verdad es que la gente de Arturia, pues, cada día se le ocurra más. Este plugin ya lleva mucho tiempo en la V Collection y es un plugin bastante interesante, ya que la unidad hardware también lo era. Vamos a echarle un vistazo. Como podéis ver, tenemos aquí primero de todo lo que es la interfaz principal. No nos dice mucho, es una interfaz posiblemente de las más feas que ha creado Arturia, pero vamos a el apartado de síntesis, donde aquí sacaremos toda la potencia, como ya sabéis, del sintetizador. Vamos a ponerlo obviamente en default, en init preset, y vamos a empezar a ver qué lleva este SQ80 de Arturia. Primero de todo tenemos 3 osciladores con los típicos controles tanto para controlar el tono como la afinación más precisa, la selección de onda, el conmutador de octavas. Luego tendríamos el DCA, que es el amplificador individual de cada uno de los osciladores, sería como una especie de mixer, y luego posteriormente también tendremos nuestro amplificador general de todos los osciladores. Tenemos la sección de filtro aquí, donde podemos recortar la frecuencia, poner resonancia, podremos aumentar obviamente el keyfollow, y creo que no hay forma de cambiar el filtro, es el filtro que viene por defecto, con lo cual no podremos hacer ningún tipo de ajuste. Luego tenemos aquí la sección de amplificación, que es el clásico entre los clásicos. Tenemos aquí un afinador global. Tenemos este mixer que es muy interesante, ya que podríamos mezclar dos LFOs con diferente clock, con diferente resolución, y podríamos crear una onda un poco extraña. Ya veis que tenemos varios tipos de operación para mezclar. Ahora mismo tenemos el LFO 1 y 2, que están con dos tipos de onda distinta. Tenemos aquí una sinoidal y aquí una triangular. Si aumentamos el amount, como podéis ver, empieza a crear una especie de onda súper extraña. Podemos incluso aumentar la triangular, aumentar la sinoidal, y como veis, pues hace una onda bastante compleja que puede ir muy bien en algunos casos. Vamos a seguir con los envolventes. Tenemos 4 envolventes y aquí sí que podemos cambiar un poquito el juego. Tenemos el envolvente original del SQ80, luego tenemos un MSEC y por último tenemos el típico de ADSR. El de ADSR lo que normalmente tiene, a diferencia del ADSR típico, es que tenemos un delay para que empiece a actuar el envolvente. Como podéis ver, podemos poner un delay y aquí empezaría a actuar el envolvente cuando el delay se acabara. Vamos a la parte de los osciladores, porque es lo más interesante. Dejamos la parte de efectos a un lado, porque ya sabéis que los efectos, pues, si fa no fa, como decimos aquí en Cataluña, es casi prácticamente lo mismo en cualquier sintetizador. Puede cambiar algún parámetro que otro, pero los efectos son los mismos de siempre. Tenemos como formas de onda las de SQ80, tenemos las Transwave, las ondas de el ESQ de Ensoniq también las tenemos por aquí, y luego tenemos las Hidden Wave del SQ80. Estas Hidden Wave, según tengo entendido, eran una expansión adicional de estas máquinas hardware, y la verdad que hay alguna joyita por aquí. También hay que decir que después de todas las ondas del SQ80, si bajamos hacia abajo, tenemos una pequeña sección de batería, aunque suena muy años 80 y no acaban de ser de mi agrado, pero bueno, en algún casillo podría utilizarse y no habría ningún problema. Vamos a empezar a explicar cada una de las formas y cada una de las cosas que podemos hacer con un oscilador. Podemos cargar, por ejemplo, una onda que sea una pulso y ya tendríamos la onda pulso. Vamos a poner el default, cargamos de nuevo la onda pulso y aquí tendríamos ya la onda cargada.
Como veis, cuando voy tocando, cuando voy subiendo de octava y bajando, la onda va cambiando, con lo cual me hace pensar que la unidad original, nunca he probado ninguna, las conozco pero nunca he tenido ninguna a mi disposición, posiblemente tuvieran algún tipo de sampleo y iba por octavas y cambiaba un poquito la onda. Se nota mucho, sobre todo con la SAW. Si vamos, por ejemplo, de este Do a este Mi, no sé si notáis la diferencia. Aquí hay como un pequeño timbre brillante, resonante, muy raro, que la misma onda lo indica. Como podéis ver, se desplaza un poquito más por aquí, con lo cual a lo mejor es cosa de Arturia o era cosa de la unidad original, pero la onda no tiene una estabilidad, sino que parece ser que está sampleada. Si vamos más hacia arriba, encontramos lo mismo. Como veis, hay una pequeña diferencia, pero acaba siendo una onda de diente de sierra, pero con una ligera diferencia. Y también tiene algo de gracia que sea de esta forma, porque a veces queremos que la onda tenga pues cierto brillo, aunque hay que ir con cuidado y tenerlo mucho en cuenta esto a la hora de utilizar este sinte. Tenemos, como podéis ver, las típicas sospechosas, tenemos ruidos, tenemos el típico sonido de voz digitalizada. Es un sonido también muy reconocible, muy ochentero. Tenemos este que será una especie de flautilla, pero ya veis que es totalmente digitalizado. Estos son una especie de wavetables. Y así con todos los tipos de onda. Vamos a cargar, por ejemplo, los drums para que veáis cómo funcionan. Aquí tenemos el snare. Aquí tenemos el snare un poco más abajo. Y aquí abajo, en la otra octava, tenemos el kick. La verdad es que suena muy ochentero y son bastante interesantes, aunque yo no les encuentro ninguna utilidad en mi caso particular. Luego tenemos los Transwave, que es una especie de wavetable, pero cuidado con esto, no es una wavetable, sino más bien un pulse width modulation o una modulación por ancho de pulso. Como veis, tenemos la onda completita aquí, tenemos la SAW bien puestecita. Si le damos a la perilla de aquí, aquí nos crea un espacio en blanco y comprime la onda generando pues diferentes armónicos y demás. Vamos a hacer la prueba para que veáis cómo funciona. Obviamente podríamos hacer una modulación de ancho de pulso. Si apretamos por aquí, tenemos las modulaciones. Le vamos a dar una LFO, la vamos a poner en sinoidal, por ejemplo. Le damos a todo lo que dé. Como veis, ya tenemos nuestra modulación. Y tendríamos la modulación de ancho de pulso, pero sin ser pulso, sino con otro tipo de onda. Y es un sonido ya típico y recurrente de muchos sintes. Pero en lugar de tener la típica onda de pulso como podríamos tener aquí la cuadrada, tenemos pues cualquier tipo de onda. Como podéis ver, lo genera en todas las ondas. Vamos a poner la modulación a 0, incluso podríamos quitarla, vamos a ponerle en non, y lo hace con todas las ondas que tenemos por aquí. Como veis, tenemos por ejemplo la resonante. Y hace que la onda se comporte de una forma distinta. Luego tenemos las Hidden Waves, como podéis ver. Y hay algunas que es algo muy curioso, ya que algunas suelen cambiar de forma muy dramática. Hay algunas que he encontrado que son un poquito puñeteras. A ver si... Esta, por ejemplo. Como veis, aquí hay un cambio sustancial.
Esta suena con mucho más peso, con muchos más armónicos, y la otra suena un poquito más apagada, pero también se pueden utilizar sin ningún tipo de problema. Luego tenemos las del SQ Hidden Waves y pasa exactamente lo mismo con algunas ondas. Como veis, el dibujito va saltando, va cambiando y es algo más complicado de mantener con cierta cohesión. Pero bueno, vamos a seguir con crear un patch. Por ejemplo, vamos a hacer un pad que sea interesante. Vamos a coger, por ejemplo, esta onda, la 56 del Hidden Waves. Por aquí vamos a coger del Transwave, vamos a agarrar por ejemplo, el Electric Piano. Está por aquí. Y por ahora no voy a necesitar un suboscilador o un oscilador adicional, así que voy a intentar hacer alguna cosita con el filtro. Vamos a filtrarlo todo esto un poquito. Y vamos a poner una envolvente que sea tal que así. Vamos a poner un ADSR. Yo me aclaro un poquito más con el ADSR, o si no con el MSEC. Lo vinculamos al envolvente. Esto de aquí serían las modulaciones, los slots de modulación. Como podéis ver, podemos modularlo muchísimo. Vamos a ampliar un poquito el Unison. No he hablado del apartado de Voices. Podemos ponerlo en mono, podemos ponerlo en Unison, abrirle a tope el Unison e incluso podemos aquí abrir el número de voces. En este caso está en 2, ya lo encuentro suficiente. Vamos a ponerlo así. Vamos a darle un poquito de release. Vamos a cambiar, obviamente, el tema del modulador del amplificador, que por defecto es el envolvente 4. Y nos vamos a hacer algún sonido que esté así un poquito interesante. Lo ponemos tal que así. Y vamos a modular un poquito esto con un poquito de resonancia. Y a ver qué tal suena este pad. Vamos a poner también un poquito de attack por aquí. Y por qué no, algo de efectos. Como veis, los efectos no tienen ni trampa ni cartón. Podemos ponerlos en serie y en paralelo. Y tenemos un montonazo de efectos que ya deberíais conocer. Recreaciones del Juno. Tenemos un compresor, tenemos una EQ paramétrica, distorsión, mid-crasher, etcétera, etcétera. En este caso vamos a utilizar la vieja confiable, que es la reverberación, y vamos a ponerle un decay un poquito generoso, un size que tampoco esté nada mal. Vamos a ponerle un dry wet un poquito también así, y un poquito de delay, y vamos a hacer cualquier tipo de acorde. Como veis, es un sonido típico, digitalizado, típico de los 80, pero podemos hacer muchas más cosas con este SQ80. Volvemos otra vez al apartado de síntesis, vamos a ponerlo otra vez en default, ya sabéis que yo siempre empiezo de cero, y vamos a pedir que este envolvente module, por ejemplo, esto de aquí. Apretamos el más, envolvente 1, le damos un poquito de chicha, vamos a poner ADSR, ya que el ADSR es unipolar, y si ponemos, por ejemplo, los filtros del SQ80 será bipolar. Vamos a dejarlo en unipolar, vamos a bajar 12 semitonos, vamos a subir esto a tope. Y obviamente podríamos hacer algún tipo de bombo o alguna cosa por el estilo. Vamos a copiar este tipo de envolvente, vamos a asignarlo a la frecuencia y vamos a hacer que se abra. Me gustaría que el filtro fuera más cortante. Y me gustaría poder forzar mucho más el límite de los semitonos de este pedazo de bicho. Como veis, no podemos forzarlo más allá de 24 semitonos y me gustaría que fuera un poquito más extremo, con lo cual tenemos cierta limitación que no acaba de convencerme para generar, por ejemplo, un bombo.
La verdad es que suena un poquito a gato pisado y no me acaba de convencer. Vamos a poner la octava como debería estar. Y obviamente podemos hacer efectos de sonido típicos de rayada. Pero el fuerte también es crear ciertos bajos. Vamos a coger esta resonancia de aquí. Vamos a desmodular esto. Vamos a pedirle que sea un non. Esto que esté en 0. Como veis, el filtro tiene una resonancia bastante agradable. Y obviamente vamos a pedir que haya cierto movimiento en el bajo. Así que vamos a pedir que la LFO, por ejemplo, la 1, module lo que sería el ancho de pulso de la onda. Cogemos el LFO1, lo ponemos así, vamos a sincronizarlo, vamos a ponerlo en sync, vamos a aumentar esto a tope, que haga un poquito más de movimiento. Como veis, hace un efecto vibrato bastante interesante. Vamos a bajar la octava para hacer el sonido más bajo. Vamos a añadir obviamente algo de distorsión para hacerlo un poquito más divertido. Aquí tenemos la distorsión, tenemos varios tipos de distorsión, como podéis ver, tenemos el overdrive, exponencial, soft clip. En este caso voy a coger el soft clip. No me acaba de convencer muchísimo el tema del filtro. O posiblemente sea el tipo de onda. Hemos conseguido un efecto bastante interesante. Solo con un oscilador. Pero vamos a pedir que se activen los demás osciladores. Vamos a añadirle mucha más potencia al segundo. Y ya tendríamos un sonido tipo bajo de lo más curioso, es bastante extraño. Sería una especie de ácido con algo más. Vamos a coger, por ejemplo, el ESQ Bell. Vamos a añadirle un poquito de release. Como podéis ver, vamos a utilizar, para no complicarnos la vida, el release que trae el SQ de serie. Y obviamente vamos a darle algo de release a esto para que no caiga tan rápido. Vamos a poner, por ejemplo, un chorus del Juno. Y por último, un delay. Tal que así. Vamos a ponerlo en modo ping-pong. Vamos a ponerlo en sincronía, que esté a 1.8. La verdad es que tiene sonidos bastante interesantes, muy al estilo de los 80, porque además creo que este sintetizador se utilizó, si no me equivoco, para alguna banda sonora de esas de miedo, de Halloween, porque John Carpenter creo que tenía el SQ80, no recuerdo si tiró de un preset o fabricó él mismo el sonido, pero creo que estuvo involucrado este sinte en la producción de esas películas.
Muy bien, pues hasta aquí el vídeo del Ensoniq SQ80, la versión ideada por Arturia, y como veis es un sintetizador que es muy ochentero. Sin más, nos despedimos, no olvidéis en suscribiros, compartir, dejar un comentario y darle un like, y nos vemos en el siguiente vídeo.